Bienvenidos a Temas. La energía de las piedras y los sólidos platónicos. Mucho se habla sobre la energía o propiedades energéticas de las piedras o diversos materiales. Pero no ha habido o no he visto análisis que me demuestren eso. Por eso, junto con nuestro equipo, nos hemos dedicado a analizar un pequeño número de elementos. Entre ellos, la turmalina, la amatista, el cuarzo, la galena, la mica y después los sólidos platónicos, que son el tetraedro, el cubo o hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. ¿Por qué fuimos a analizar los sólidos platónicos? Bueno, resulta que los sólidos platónicos son considerados por la geometría, forman parte de la geometría sagrada y son la puerta a la comprensión de la estructura de la realidad, y adentrarse a ellos es descubrir la magia de la creación. Eso es lo que argumentan. Particularmente creemos que, ¿por qué no? Puede ser así. Pero lo interesante, a lo que quisimos llegar, es a este análisis. Las características generales de los sólidos platónicos es que son figuras en las cuales todos los vértices concurren al mismo número de caras y aristas, y todas las aristas de un sólido tienen la misma longitud. Todos los ángulos diedros que forman las caras de un sólido son iguales y todos los vértices son convexos a los del icosaedro. Esta es la definición. Además, particularmente en grados superiores de determinadas, determinados grupos particulares, son particularmente simbólicos, forman parte de su simbología. Y no es casual, como veremos en el video que viene a continuación, encontraremos un informe interesante para tener en cuenta. Iniciamos el experimento con distintos elementos que hemos recogido a fin de poder compararlos. Estuvieron en la misma posición todos durante horas a fin de que no haya variación de temperatura. Los elementos que hemos tomado son turmalina, amatista, cuarzo, galena, mica, y estos son los sólidos platónicos: tetraedro, octaedro, cubo o hexaedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro. Esto es una piedra volcánica y esto es otra piedra de cuarzo. Esto que está aquí son dos lingotes de oro 99, o sea, oro 24 quilates, oro puro. Este ha sido, está trabajado, se le ha limado una parte para poder realizar otro experimento, y este otro está intangible, es decir, tal como fue entregado, es oro 99,99 de pureza. Bien, ahora pasemos a lo más interesante: la cámara infrarroja. Aquí, como podemos ver, ya las cosas no son iguales. Cuando incorporamos la cámara infrarroja, encontramos que el lingote de oro, que es intangible, o sea que fue no procesado posteriormente, tiene una emisión infrarroja muy grande en relación a la que tienen el resto de los elementos. Observemos, no obstante, que todos los elementos, aquí tenemos otro, este es el cuarzo,
Esto que está acá es el dodecaedro. Y observarán un detalle. Ahí, por ejemplo, pareciera que aumenta la energía del hexaedro, del cubo. Y en realidad lo que ocurre es que, claro, se contrasta porque la cámara funciona con contraste. Es decir, yo me alejo, la temperatura cambia y al haber no se permite ver el contraste de temperaturas con que trabaja la cámara. Podemos ver en el rango inferior la temperatura, que en este caso es 27 grados, 27,1, y abajo 23,8. Porque en realidad la cámara lo que está midiendo es transforma las emisiones infrarrojas en temperatura. Pero en realidad lo que estamos viendo son emisiones infrarrojas. Observemos una curiosidad bastante grande, y es que están enfocando toda su energía acá, por ejemplo en el lingote de oro podemos observar que aunque lo giremos, siempre su energía la está eyectando hacia la dirección geográfica este-noreste. Lo mismo ocurre prácticamente con, este es el cuarzo, o con esto es el octaedro, o con el octaedro. Pero en realidad todas, ¿ven cómo ahí aparece tenuemente en el dodecaedro una eyección energética? Prácticamente podemos ver que en definitiva existe una energía radiante por parte de los objetos. Vamos a cambiarlos de lugar a ver si obtenemos algún tipo de cambio. Esto para evitar digamos suspicacias que puedan pensar que debajo de la placa, por ejemplo, hay calor remanente de algún otro objeto o algo así, y no. Si fuera así, la energía no acompañaría al lingote de oro. Lo mismo nos pasa con la amatista. Les recuerdo que, por ejemplo, en este caso la amatista es como que deja de emitir, pero tiene que ver con el contrastado sobre el que trabaja la cámara. Observemos en este caso la galena. La galena fue elegida porque es una piedra bastante particular. Es la piedra que se utilizaba para detección de señales de radio originalmente, antes de que existieran los componentes electrónicos, y con ella se podía detectar en medio de un arrollamiento, se le ponía una especie de conductor y se escuchaba la radio en aquel entonces de onda corta. Y justamente la pusimos por sus cualidades de recepción, porque suponíamos que iba a haber una situación más evidente de emisión energética. Sin embargo, no es así. Sí la tenemos en los sólidos platónicos, que observemos, todos son de cuarzo, sin embargo, o sea, son del mismo material, cuarzo pulido. Sin embargo, observemos cómo el octaedro, parece ser el que más emite. Bien, y aquí tenemos el cuarzo en bruto. Ahora vamos a alejar todo y vamos a ir poniendo de a una las piezas. Ahí ponemos el cubo o hexaedro,
octaedro. Estamos en el dodecaedro. El lingote de oro. Y todo junto. Como observamos, cuando las movilizamos, las piedras, todo deja de tener el mismo funcionamiento hasta que luego se estabilizan. Ahí tenemos el lingote de oro. Que, como vemos, sigue emitiendo profundamente su energía. El lingote de oro manipulado, que, como vemos, es tenue, levemente menor la energía. Y aquí volvemos a ver el cubo. Observamos que aquí, en esta parte, se produce una eyección de energía, pero es muy tenue, y cuando movemos el elemento, ahí apareció. Este es el octaedro, que ahí tiene latente en este punto, podemos ver, un vórtice de energía, de eyección. Hay que tener en cuenta que este efecto de que los movemos y después que se acomodan, ahí comienzan a emitir. Estamos diciendo que están emitiendo hacia el noreste. Habría que verificar el norte geográfico o qué es lo que hay en el noreste, que será nuestro próximo trabajo. Observamos que cuando los dejamos ahí, y sobre todo cuando los vamos acercando entre sí, pareciera que incrementan su energía. Como vemos, es muy tenue las diferencias. Recordamos que el amarillo más claro de la pantalla de la medición de energía infrarroja es mayor. Significa que es el punto de mayor energía. Hemos visto el cambio que se produjo de cuando las teníamos a todas acomodadas en círculo a esto. Esto no es más que corroborar en forma totalmente científica determinadas cualidades que poseen los elementos. Lo que pasa es que habitualmente han sido tratados en forma mágica, como, bueno, ocurren. Pero en este caso estamos haciendo la diferencia de que son absolutamente mesurables. Fascinante, ¿no es cierto? No lo esperaban. Nosotros tampoco. Particularmente, en lo personal, no esperaba la emisión de energía del oro. Debemos, pero para ser muy claro y conciso en esto, tenemos que decir que no siempre las emisiones de energía fueron iguales. El oro, hubo momentos en los cuales emitió más que en otros momentos. Por otra parte, corroboramos que la dirección noreste magnética a la cual
hacia la cual emiten estas eyecciones energéticas se corresponde, oh sorpresa, con el norte verdadero. Porque no olvidemos que la aguja de la brújula es atraída por el norte magnético, por el magnetismo terrestre, que no coincide en general con el norte geográfico. Es decir, hay distintas líneas que se llaman declinación magnética, que incluso va variando año a año. En esta zona, por ejemplo, estamos aproximadamente a 12 grados hacia el oeste, si no me equivoco. Lo importante es que esta energía, esta eyección de masa, está apuntando lejos de toda lógica, si vamos al caso, hacia el norte geográfico del planeta, hacia el punto superior. Y recuerdan que hace tiempo, en otro video habíamos expuesto nuestro grado con la consideración de que los orbes son huecos. ¿Y qué tiene que ver esto? Y bueno, que si la Tierra fuera maciza, sería más lógico que la eyección de energía fuera no hacia el norte geográfico, sino hacia el área de mayor concentración de lo que atrajera esta eyección energética de las piedras. Sin embargo, no es así. Nos vemos en la próxima.